En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe a los hombres, y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy querido señor sacerdote, queridos fieles, amables amigos, con alguna frecuencia escucha uno en la radio, en la televisión o lo lee en la prensa noticias curiosas en donde se pone en tela de juicio la obligatoriedad de cumplir un mandamiento, que ahora dicen ellos no es necesario ir a misa los domingos, que ahora no es necesario el que nos casemos en el templo, que ahora no es necesario confesarnos, sino que basta el que yo haga un arrepentimiento solo en el corazón. Son diferentes noticias que aparecen en los medios de comunicación social, en los cuales se pone en tela de juicio la obligatoriedad de cumplir los mandamientos, de cumplir los preceptos establecidos por Dios en su predicación. Amigos, eso no es cierto. El Señor no ha cambiado en absoluto los mandamientos que nos dejó como herencia. Y nos advirtió, y nos lo dijo, y lo proclamó solemnemente: quien le dé por quitar los mandamientos merece un castigo severo. No se pueden cambiar los mandamientos, ni los preceptos. El Señor los estableció para que los cumplamos. Pero agregó: si alguno quita los mandamientos, si alguno pone en juicio la validez de un mandamiento, ese merecerá un castigo. Y a la vez, aquel que propugne y defiende el cumplimiento de los mandamientos, ese merecerá la gloria en el reino de los cielos. Amigos, así es. Nosotros no podemos escoger el camino más fácil. ¿Qué mejor para un hombre, para una mujer, que quiten la seriedad de un mandamiento? Que no es necesario casarse, que no es necesario hacer la primera comunión, que no es necesario el que nosotros ajustemos nuestra vida al cumplimiento del deber. En cuanto más fácil, mejor. Pero no es así. El Señor fue muy preciso y muy taxativo. Nosotros debemos ajustarnos al cumplimiento de los mandamientos de Dios. Y hay de aquel que sea un individuo que propugne la abolición de algún mandamiento, la abolición de un precepto. Cometería un grave error y el Señor lo castigaría severamente. Amigos, vivimos un momento difícil en la historia del mundo, en donde no es obligatorio nada,
en donde cada uno de nosotros puede hacer lo que a bien le parezca, donde cada uno de nosotros puede hacer lo que quiera, sin ninguna obligatoriedad. No, el Señor nos puso mandamientos que se deben cumplir. El Señor nos puso mandamientos que debemos llevar a la realidad de la vida. Es difícil y mucho más fácil sería el que cada uno escogiera los mandamientos que le parezcan convenientes y ajustarse a ellos y dejar de un lado los demás. Pero no es así. El Señor fue preciso en advertirnos: estos mandamientos son para que los cumplamos, para que los llevemos a la realidad de la vida. ¡Ay de aquel!, dice el Evangelio, por quien se suprima un mandamiento, por quien se suprima un mandato, por quien se suprima un precepto. Dice el Señor: más le valdría que se amarrase una piedra de moler al cuello y se arrojara al mar. Amigos, así es, así es. El camino más fácil no es el suprimir. El camino más fácil, más beneficioso, es el que nosotros con sacrificios y lágrimas nos esforcemos en cumplir el deber. La vida matrimonial, el Señor quiere que contraigamos matrimonio en el templo y recibamos la bendición de Dios por medio del sacerdote. Así es. El Señor quiere que nosotros cumplamos nuestros deberes de confesarnos por lo menos una vez al año. Cumplámoslo, cumplámoslo. Así nos acercaremos más al cumplimiento de la voluntad de Dios. En esta época de la Semana Santa, cuando nosotros nos preparamos para morir con Cristo, para resucitar con el Señor, qué bonito el que uno se acerque al sacerdote y con un corazón contrito y humillado pida perdón por todas las faltas que ha cometido. Así lo quiere el Señor. Así lo presenta la Iglesia a lo largo de todos los tiempos. Vamos a cumplir el mandamiento de hacer bien lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y el Señor nos lo pagará, y nos lo pagará muy bien. Bienaventurados los hombres y las mujeres que llevan a la realidad de su vida el cumplimiento de los mandamientos. Aquellos que encarnan en obras el cumplimiento del deber, para ellos será el reino de los cielos, para ellos será la bienaventuranza. Pidámosle a nuestro Señor, con la intercesión de la Virgen María, que nos ayude a cumplir lo propio de nosotros. Nosotros los católicos sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos a qué nos sometemos cuando nosotros aceptamos la fe en Cristo el Señor. Cumplámoslo y viviremos contentos y nos haremos merecedores a la posesión de Dios en el reino de los cielos. Que así sea.